Bueno, pues continuando con este tema que ya dio pie Tom, gracias, sobre las bases de datos, pues ahora nos toca a nosotros aquí en México también hablar un poco de cómo tenemos nuestra base de datos, qué hemos hecho y pues también hacia dónde vamos, ¿no? Prácticamente la base de datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, INFIS, cuenta con un diseño y una estructura basados en un modelo conceptual llamado entidad-relación. Este modelo es utilizado pues sobre todo por la flexibilidad que permite para el manejo de las grandes cantidades de datos, donde pues de manera gráfica se hace un ejemplo donde nuestra unidad principal de muestreo, que es una hectárea con sus 4 sitios, nosotros lo representamos en este modelo como una entidad. A partir de aquí tenemos atributos que son prácticamente las columnas o los campos que cuenta cada una de las tablas. Para poder llamarse entidad relación, pues necesitamos establecer relaciones entre las entidades y las como en este caso, estamos representando la relación que tiene la parcela o la unidad principal de muestreo con sus 4 sitios, es decir, una parcela tiene muchos sitios. De forma tabular, estamos viendo una representación de una tabla donde nos dice que una entidad representa toda una fila o conjunto de columnas y vaya, los atributos pues son cada uno de estas columnas que tenemos en una tabla. Esto es una especie de relación que tenemos entre la unidad principal de muestreo, donde podemos encontrar información desde el contacto, la brigada. Hay cierta información que se levanta a ese nivel y sin embargo también tenemos información que se levanta al nivel de sitio, donde ya tenemos más detalles acerca de la información que estamos levantando. Entonces se establece pues esta relación para poder llegar de lo particular hacia lo general, perdón, de lo general hacia lo particular. La base de datos están agrupados en varios esquemas para poder identificar qué tablas pertenecen a qué esquema mediante este tipo de agrupación. Los esquemas que podríamos encontrar son de carbono, catálogos, hay tablas específicas para los sitios, etcétera, unas tablas específicas también para lo que es todo lo que es taxonomía. Y bueno, esta es una representación de cómo se encuentra documentada la base de datos mediante la información de las tablas, donde nos dice cuáles de las variables son identificadores y a su vez fungen como llave foránea o fungen como identificador para poder relacionar con otra tabla. Por decir un ejemplo, pues en el esquema de taxonomía podemos encontrar tablas de la vegetación mayor, el sotobosque, repoblado, y bueno, esta es la representación de el contenido de esta tabla, es la documentación de esta tabla. Y bueno, también podemos observar el tipo de dato que almacena cada una de las variables. Toda la información, una vez que se recaba en campo, ya sea por los formatos impresos o hoy en día con los nuevos sistemas de captura móviles, necesitamos pasar por una serie de procesos donde se tienen que aplicar controles de calidad antes de llegar a una base de datos o un servidor de base de datos, o en este caso un sistema gestor de base de datos. Para ello, una vez que esta información llega a una base de datos, necesitamos hacer uso del lenguaje SQL mediante consultas bien estructuradas para poder extraer esta información que ya está almacenada en estas bases de datos relacionales. Aquí podemos ver un ejemplo del lenguaje en SQL Server de cómo estamos extrayendo información.
donde prácticamente le estamos diciendo selecciona estas variables de esta tabla. En este caso se llama arbolado y podemos establecer condiciones que deben de cumplir los datos antes de que nos arroje un resultado. Y bueno, una vez que se establecen las condiciones, podemos también indicar la forma que estarán agrupados los datos para mostrar la tabla resultante. Entonces, prácticamente, pues, se utiliza un lenguaje estructurado de consultas, que es SQL, para poder manipular la información de las bases de datos. A lo largo de todo este tiempo, a partir del 2004, que es con lo que contamos de información, más otras bases de datos anexas como son de inventarios estatales, pues ha ido creciendo en tamaño lo que son los datos. Principalmente aquí podemos visualizar en megabytes el tamaño de los datos únicamente por año. ¿A qué me refiero que es únicamente tamaño de los datos? Internamente, cada manejador de cada sistema gestor de base de datos, en nuestro caso el SQL Server, también manipula el tamaño de las bases de datos, dado que genera tablas índices, genera tablas de relaciones, vaya, toda la lógica de la estructura también es información y también tiene cierto peso. Aquí nada más estamos viendo el tamaño de lo que representarían únicamente los datos crudos por año de las bases de datos del Inventario Nacional Forestal, para llegar a un total de casi más de 10 gigas de información de lo que son las bases de datos del INFIS. Los formatos de campo han cambiado muchísimo a lo largo de todos estos años. Es parte también del reto que se tiene de poder homologar en una sola base de datos todos estos cambios en los formatos que implica inclusión o exclusión de variables. Entonces, aquí voy a tratar de representar mediante una línea de tiempo estos cambios, principalmente en los formatos, donde podemos ver que en 2005 pues se incluye un nuevo formato que es sin cubierta vegetal. Esto implica que son más variables que se deben de anexar a lo que ya, al grupo de variables que ya habíamos trabajado con anterioridad. 2006 se mantiene. En 2007 se incluye otro formato que se llama justificados, donde se pretende registrar la razón de por qué no se está pudiendo tener acceso al conglomerado en el sitio. 2008 se mantiene. 2009 continúa igual, al igual que en 2010. 2011, en 12 sale por alguna razón el formato justificado y en 2013 regresa nuevamente. 2014 vemos un poco más de cambios donde ya hay un formato específico para las colectas botánicas, al igual que para material leñoso caído. Si bien habíamos desde como el año 2009 hemos estado levantando información de material leñoso caído, a partir de aquí ya se hace de una manera más exhaustiva y con mayor precisión. Tiene otro enfoque, por eso es de que se requirió la inclusión de un nuevo formato para este fin. Y bueno, hay un cambio radical a partir del año 2015, porque se hace una modularización. Este tipo de formatos que se venían manejando con anterioridad, ahora prácticamente se volvieron módulos. Como podemos ver un ejemplo, en el módulo 0, pues es prácticamente toda la información del conglomerado, y a partir de ahí se agruparon a razón de variables afines en cuestión de la información que proporciona cada grupo de variables. Igual para el año 2016 tenemos la modularización. No. No. ¿Por qué?
Bueno, entonces, tratando de explicar de manera esquemática cómo es el flujo y también qué es lo que necesitamos hacer, aquí les muestro que podemos tener información, pequeñas bases de datos, ya sea de un cliente de captura de escritorio, es decir, información que levantaron en un formato y la tuvieron que transcribir a un sistema, o puede ser que tengamos archivos de texto plano, o incluso hoy en día estamos por implementar ya la utilización de un sistema desarrollado en una tableta para recabar los datos desde campo. Y bueno, la intención es de que es muy flexible para el usuario y poder retener la información en manera más rápida que estarlo pasando de los formatos de campo a una computadora. Teniendo todas estas bases de datos, todos estos archivos, es imposible que cumplan con la misma estructura, con el mismo número de variables. Entonces, a partir de ahí es el reto. Aquí, cada uno de estos archivos, cada una de estas bases de datos necesitamos realizar un proceso de ETL. ¿Qué es esto? Extracción, transformación y carga. Es decir, tenemos que obtener de cada una de las fuentes de los datos las variables, los registros únicos, poder hacer una transformación en cuestión de mapeo hacia una estructura de base de datos donde van a residir estos datos y para su posterior carga en una base de datos unificada. Que hasta aquí, hasta este paso, pues es hasta donde hemos llegado ahorita por el momento, de manera de que tenemos unificados los datos de estas fuentes. Posterior a esto, necesitamos realizar nuevamente el proceso de extracción, transformación y carga para poder migrar a una base de datos estandarizada, donde explicaba Tom, es muy complicado dado de todos estos cambios y dinámica que sigue el proyecto de los inventarios por la inclusión, exclusión de variables. Si bien hemos estado avanzando y logrando una gran parte de esta base de datos, se tiene avances que nos han permitido ya generar reportes tanto para el INFIS, los cálculos de carbono e incluso reportes de red. Pero estamos pues en una pequeña parte apenas de esta base de datos estandarizada. Y obviamente teniendo una vez esta base de datos, pues ya es cuando podríamos pensar en, ahora sí, publicarla mediante medios electrónicos, es decir, mediante internet para los usuarios finales. Sería una versión de esta base de datos que podríamos compartir para el público en general. Gracias a las bases de datos, pues hemos podido realizar mucha información, reportes, análisis. Tal es el caso de que hemos también podido colaborar con los dos países de Canadá y Estados Unidos, en conjunto con México, para poder generar este tipo de información sobre las ecorregiones en común. Y bueno, pues esto lo hemos logrado también pues por las bases de datos que se cuente, por toda esta información que hemos recabado durante todos estos años. Con esto pues doy pie, esto nada más fue una introducción muy superficial de cómo es la base de datos del Inventario Nacional Forestal, cómo ha evolucionado y bueno, también todos los retos que tenemos para esta estandarización y unificación de los datos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? En realidad yo pensaba que terminen toda la presentación y los pongo ahí de vuelta y que si tienen preguntas vamos a guardarlos hasta el final, ¿ok? De acuerdo. Bueno, entonces continúan mis compañeros donde explican más sobre los cálculos que han realizado ya propiamente de la base de datos.
Bueno, pues continuando con la base de datos del Inventario Nacional, vamos a platicar un poco de los reservorios, de los insumos que se utilizan para la estimación y qué aplicamos a cada reservorio en cuanto a estandarización. Tenemos en este caso 3 reservorios que vamos a ver. Biomasa arriba del suelo, que son los árboles, y raíces en la biomasa debajo del suelo. Y en material, madera muerta, vamos a ver muertos en pie, tocones y material leñoso caído. Aquí tenemos los insumos. El principal insumo es lo que acaba de platicarnos Carlos, es el Inventario Nacional Forestal. De ahí tenemos estas variables: diámetro, altura, especie, el género, las coordenadas y la condición. La condición nos dice pues en qué reservorio cae cada registro, ¿no? Y bueno, esto nos ayuda a cruzarlo con otras bases de datos que tenemos ya integradas y relacionadas con el inventario, como es la de el catálogo taxonómico, que se cruza con la especie y el género. Las ecorregiones, que esto lo cruzamos con las coordenadas. Igualmente el tipo de vegetación, que viene del INEGI. Y bueno, aquí tenemos otras bases de datos como son las fracciones de carbono y la densidad de madera, y finalmente los modelos alométricos. Por ejemplo, para la estandarización de la biomasa por arriba del suelo, aplicamos estas fórmulas de desviación estándar. Si sobrepasan 4.5 sigmas en cualquiera de estos 3 parámetros, el primero sería el diámetro. El diámetro se le resta al promedio del diámetro y se divide entre la raíz del diámetro. Si esto sobrepasa las 4.5 sigmas, se estandarizan tanto la altura como el diámetro. Y lo mismo pasa para la altura y también para la relación altura-diámetro. Entonces, con cualquiera de los 3 que sobrepase las 4.5 sigmas, ese registro se estandariza tanto la altura como el diámetro. Para muertos en pie y tocones, tenemos esta tablita donde, por ejemplo, para muertos en pie, si el valor de la altura es 0, nulo o 999, se estandariza a un valor de 1.3 metros de altura. Y en cuanto al diámetro, igual 0, nulo o 99 se estandariza a un 7.5 centímetros. Si el diámetro es mayor a 0 o menor a 7.5, se queda tal cual como el valor original. Bueno, y cabe mencionar que estas estandarizaciones no modifican el valor original de la base de datos, como lo mencionó Tomás. No se modifican valores originales, simplemente se ponen estos valores estandarizados para referencia de la estimación, ¿no? En los límites mayores, por aquí nada más se estandarizaron 5 registros donde se checaron los formatos o la información que venía de campo. Y en cuanto a los tocones, en los límites inferiores, igual si tienen 0, nulo o 999 en la altura, se estandarizan a 0.3 metros de altura. En el diámetro, si viene con un 0, se estandariza a 10 centímetros. Y si viene con 0, bueno, aquí es mayor a 0 o menor a 7.5, se mantiene el dato original. En cuanto a los límites superiores,
Si es mayor o igual a 1.3 o menor o igual a 12.9 metros, entonces una división entre 10 para quedar, por ejemplo, uno de 1.3 queda 0.13 y uno menor o igual a 12.9 queda 1.29 metros. Si sobrepasa o es igual a 13 o menor o igual a 80 metros, se estandariza dividiendo el diámetro entre 100 para que quede, por ejemplo, a 0.13 y 0.8 respectivamente. En cuanto al diámetro, solo se estandarizó dos registros en un límite superior. Para material leñoso caído, solo se estandarizan combustibles mayores a 1000 horas, que tienen diámetros mayores de 7.5. Si el diámetro es mayor o igual a 7.5 y menor a 75 centímetros, se mantiene el dato original. Si el diámetro es mayor o igual a 75 y menor a 750 centímetros, entonces el diámetro se divide entre 10 para quedar, en estos casos representativos, 7.5 y 75. Si el diámetro excede o es mayor a igual o mayor a 750, entonces el diámetro se divide entre 100 para quedar, por ejemplo, un 750 quedan 7.5 centímetros. Y bueno, todo esto es preparación para la estimación, aunque todo esto se va a hablar mañana, pero estamos hablando un poco de la preparación de todos los datos que vienen del inventario. Y el siguiente punto ya estamos hablando de los pasos de estimación. Esto lo va a explicar aquí mi compañero José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de las medidas que mencionaron que se estandarizan, cabe señalar, antes de comenzar con el árbol, que estas medidas no es que se inventó o algo, estas medidas se trabajaron, se revisaron los formatos de campo y en su mayoría, por no decir que todas, son errores de captura. En base a esos errores de captura que se identificaron, se establecieron los criterios para estandarizar estos valores atípicos. Ahora sí, comenzando con el árbol de decisiones, yo se los voy a describir de una manera muy general porque creo que mañana se va a explicar más a detalle. Tenemos de manera general 9 niveles. En los cuales el nivel más alto es en el que se busca el mayor número de coincidencias de los metadatos con nuestro modelo alométrico. Por ejemplo, como les mencionaba, los niveles más altos es en los que se tiene, a lo mejor no lo mencioné, este es el árbol de decisiones para elegir el mejor modelo alométrico para estimar cada uno de los árboles o registros del inventario. En los niveles más altos son los que tienen mayor número de coincidencias de los metadatos del modelo alométrico con el registro del inventario. Por ejemplo, el primer nivel tiene 4 subniveles. En el primer nivel se busca la coincidencia del nombre científico de la especie con el nombre científico del modelo. También se busca que este modelo tenga la misma ecorregión, el mismo tipo de vegetación que el registro que se va a estimar, y se busca que el rango diamétrico del modelo, que el diámetro del registro esté dentro del rango diamétrico del modelo. Cada subnivel se le va bajando la complejidad, el número de metadatos. En el siguiente subnivel se busca que coincida el nombre científico, la ecorregión y el rango diamétrico. En el tercer subnivel se busca que coincida el nombre científico, el tipo de vegetación, el rango diamétrico. Y en el cuarto nivel, el nombre científico y el rango diamétrico. ¿Qué es lo que se busca con esto? Encontrar el modelo alométrico que más encaje con el registro que se quiere estimar.
En caso de que se tengan 2 o más modelos, tenemos otros criterios de ordenamiento que nos eligen el modelo más adecuado. Esos criterios de ordenamiento es el rango diamétrico que sea el más cercano al árbol que se va a estimar. Ay, ¿cómo dijimos que se llama ese? El tamaño de la muestra del modelo con el que se generó el modelo alométrico, que sea el mayor y que el coeficiente de determinación sea el más cercano a 1. Eso era para la estimación de la biomasa viva, de la biomasa aérea. Muy bien. Para la estimación de la biomasa por debajo del suelo, las raíces, lo que se hace es, primero se obtuvo la biomasa aérea y se multiplica por una fracción de carbono, que también tenemos una base de datos de fracciones de carbono por especies, y se obtiene el carbono en raíces. Para la biomasa muerta, de los árboles muertos en pie, estos se estiman, primero se estima el volumen del árbol con una base de datos que tenemos de densidades por especies, ¿no? Por especies, por ecorregiones, y se utiliza el modelo del cono. Para los tocones es parecido, se calcula el volumen del tocón, se tiene una base de datos de densidad, de gravedad específica y se calcula con el modelo del cilindro. Estos modelos pues son afines a la forma que se espera tenga el espécimen que se está muestreando. Para la estimación del material leñoso caído, se me fue el rollo. Ok. Tenemos 2 fórmulas principales que se utilizan. Una es para los combustibles mayores, que son los mayores a 1000 horas, perdón, que es llamados también de 1000 horas, que son con diámetro mayor a 7.5, y otra fórmula para los combustibles menores, que son los de 1, 10 y 100 horas, que son con diámetro menor a 7.5. Para esta estimación, lo que hacemos es que calculamos la gravedad específica que se obtuvo de un muestreo de supervisión que se hizo a las categorías menores de los combustibles. Se les pone un diámetro que también se obtuvo en el muestreo de supervisión. Después de que se obtiene la gravedad específica, con la gravedad específica, el diámetro y la frecuencia de los combustibles y la longitud del transecto, se calcula se calcula el carbono de 1 hectárea. ¿Ya? ¿Preguntas? Carlos, si quiere. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Carlos, si quiere pasar por acá y también tú. Preguntas para ellos. Gracias por su atención. Acá. Muchas gracias a los tres, muy buenas presentaciones. A mí me gustaría saber su opinión, o si esto va a ser después en una discusión más amplia. El tema de degradación es bien difícil de monitorear o evaluar, porque degradación en realidad es una consecuencia de muchos procesos que ocurren en el bosque. No es que vamos a degradar, es que ocurre un incendio, ocurre la recolecta de leña o cosecha, y eso puede generar degradación, depende de la intensidad, frecuencia. Entonces, de los datos que ustedes analizan, de la base de datos, ¿cuáles creen que pudieran ser claves para la degradación? Y el tema que era crucial ahí también con Eder era
si ustedes ven que se pudiera mejorar el enfoque que ahorita estamos usando de degradaciones, el paso de una cobertura primaria a una secundaria, dado la etiqueta de un mapa, que no es exactamente, o sea, que digamos que el cambio de primario a secundario es un proxy de una pérdida de carbono, pero no necesariamente solo se limita a eso, ¿no? Puede haber un bosque secundario con pérdida de biomasa y eso sería degradación. Entonces, ustedes que conocen las tripas de la base de datos, ¿cuáles serían las variables clave? Pues lo entiendo muy poco. Yo creo que Rafa es el indicado, o Eder. ¿Tú querías hablar, Eder? Sí, aquí básicamente y de manera muy general fue una presentación introductoria a lo que se va a ver el día de mañana. Ya esperemos al nivel más desagregado que sea posible dentro de los límites de la misma presentación. Hay muchas más variables, el Inventario Nacional Forestal tiene muchísimas variables, independientemente de la forma en cómo lo veamos. Es decir, podemos decir que una variable es material leñoso caído, pero a la vez podemos decir que son 4 variables, es decir, por cada una de las categorías diamétricas, y estaríamos hablando de 4 variables. Al final, independientemente del número, son muchísimas variables las que se levantan. En la construcción misma histórica del inventario, que ha sido, que ha sufrido muchas modificaciones, incorporaciones, eliminaciones, como se ve en la primera presentación, hay muchas más variables que están asociadas o que podrían estar asociadas para poder responder esta pregunta. Muchas de ellas están asociadas a nivel de conglomerado, es decir, variables cualitativas o semicuantitativas, asociadas a la unidad, a la hectárea, es decir, a lo que representa el conglomerado, la unidad primera de muestreo, otras variables asociadas también a cada uno de los sitios y otras más variables asociadas a cada uno de los registros en este caso, haciendo por ejemplo, tomando por ejemplo la vegetación mayor o en el caso de bosques y selvas, arbolado, bosques y selvas, es decir, aquellos registros mayores a 7.5, al menos con 7.5 de diámetro a 1.30, se le toman variables en algunos casos hemos transitado también de variables cualitativas o de apreciación a cuantitativas en términos de posición de copa, transparencia de copa, cobertura de copa, categorías de daños, grados de severidad, que podrían de alguna manera indicar justamente o poder tratar de responder este tipo de preguntas relacionadas con degradación, más allá de la pérdida de carbono o de volumen, como un proxy de degradación, ¿no? Hay muchísimas variables, está hecho énfasis sobre principalmente las asociadas a carbono. Es un monstruo. Y sobre todo, bueno, que en su momento la construcción del mismo inventario permitió en su momento la incorporación de muchas variables sin un riguroso, no sé si llamarle riguroso, de un proceso natural de construcción de un inventario, donde lo que tenemos que hacer antes de hacer cualquier manejo de datos y generación de información, pues es una depuración del resto de las variables del inventario, que es justamente lo que se está haciendo en función de la necesidad de responder a alguna pregunta. Esa variable se analiza y se mantiene y se implementa como parte del sistema en un sistema similar, digamos, al que se mencionó y que es para Estados Unidos, que es un proceso ya bien que es clave y que es parte del sistema, que es más allá de los datos puros, pues un sistema de estandarización claro y documentado. Marce, solo para abonar brevemente 3 comentarios. Una de las ideas que se desprendieron de la cooperación sur-sur y el intercambio en particular con Chile fue un método que ellos utilizan, le apodamos los conos chilenos. Es una cuestión como graficar la biomasa o el carbono, como con curvas que utilizan los forestales para manejo forestal, que es
para hacer aclareos, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos es como una ecuación que dibuja la 1 entre X, un cono más o menos asintótico, y lo que ellos hacen es que por debajo de ese cono ya se determina una degradación, ¿no? Pero tiene limitaciones. Los bosques chilenos, o bueno, las limitantes era que se utilizaban para bosques coetáneos y más o menos monoespecíficos, lo cual no es, y coníferas. Entonces, no es completamente aplicable para el país, ¿no? Ese es un primer comentario. El otro es que estamos explorando nuevos enfoques. A principios de este año tuvimos un taller con varias instituciones mexicanas de investigación, y en particular el Colegio de Postgraduados y Chapingo están trabajando en determinada degradación con datos del INFIS, ¿no? Estamos en ese proceso apenas. Y el tercer comentario es que pues vamos viendo cómo incorporamos el algoritmo de Matt Hansen, por ahí está Viviana. Tal vez podamos platicar más adelante sobre eso, porque MathMex plantea integrar el algoritmo de Matt Hansen, ¿no? Para degradación. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, Tom y ustedes también hablaron mucho de los procesos de cambios de base de datos y estimaciones y todo eso. ¿Cuál versión de base y estimaciones del sistema, cuál versión están ahora? La 22. Así que ese es un proceso que nunca va a terminar, ¿verdad? Siempre va a haber un 23, etcétera, etcétera. ¿Otras preguntas por acá? ¿Y hay en línea alguna pregunta? Pues aprovechando. Yo quería puntualizar algo respecto a esta evolución. Realmente cuando surgió el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, no estaba planteado para generar información de inventarios de gases de efecto invernadero y de carbono. Esto ha hecho que México haya realizado un excelente esfuerzo en términos de mejoras y que el inventario resulte en una base de datos multipropósito. En algunos casos los nuevos módulos, por ejemplo, de zonas áridas, encontramos que las formas de mediciones tradicionales no captaban totalmente el contenido de biomasa y de recursos forestales realmente de las zonas áridas. No estaban hechas adecuadas pues, para medir estos ecosistemas o los ecosistemas de manglares o el de biodiversidad. Entonces, siempre va a seguir evolucionando en términos de los productos. Yo creo que esto le faltó como antesala, pues, del por qué ha venido evolucionando y se ha venido modificando los formatos de los inventarios nacionales forestales y de suelos. Bueno, también quería comentar de manera muy breve de que parte de lo que presentaron ahorita nuestros compañeros, aparte de mostrar lo correspondiente al manejo de la base de datos, es el esfuerzo que se necesita para, en primer lugar, dejar la base lista para proceder a las estimaciones y por otro lado, también mostrar cuáles son los controles de calidad que se requieren. Estamos hablando que para el caso de la sexta comunicación, este sexto inventario de gases de efecto invernadero, México cuenta con información de 2.8 millones de árboles. Entonces, manejar esa información de una manera estandarizada que permita una replicabilidad es todo un reto. Entonces, y de ahí la importancia de sistematizar el manejo de bases de datos en lenguajes como SQL, y en lenguajes que permitan entonces la replicabilidad y un manejo estandarizado del control de calidad de los diferentes reservorios, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene sus respectivas particularidades. Y las últimas diapositivas trataron también de mostrar cómo estamos enfrentando
el problema de tener 2.8 millones de árboles por un lado y por otro lado tener una base de datos con cerca de 600 modelos alométricos. Entonces, el reto ahí es, bueno, si tienes estos 2.8 millones de árboles, ¿cómo le asignas de una manera sistemática y lo más adecuada posible el modelo alométrico más adecuado? Y todo eso, pues, es lo que hemos buscado resolver a través de este manejo y gestión de base de datos en lenguajes como SQL. Entonces, solamente era un comentario reafirmando este punto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros 3 presentadores.